Más al sociólogo Fulgencio Quispe, que siempre colabora con nosotros en la medida de que sus opiniones de una u otra manera nos llaman a la reflexión frente a lo que acontece en nuestra comunidad. Problemas sociales al 100%, problemas del transporte, ni qué hablar. Eh, Vamos a conversar con el sociólogo Fulgencio, a quien le damos las muy buenas noches. Bienvenido al programa, sociólogo Fulgencio. Buenas noches, Alberto. Un gusto de conversar, como siempre, sobre temas que importan a la ciudadanía y son de preocupación actual. En estos últimos tiempos estamos viviendo una zozobra en cuanto al respeto a la vida. Estamos viendo que mucha gente incumple y es inhumano frente a las situaciones adversas que se presentan con menores de edad, adolescentes y también con los ancianos. Nosotros lo habíamos señalado en una oportunidad que el transporte, ¿no?, masivo de pasajeros en el puerto de Hilo le había ganado ya a la municipalidad provincial de Hilo. Sin embargo, todos somos testigos de lo que ocurre cada día. Y este último hecho nos va a tener que llamar profundamente a la reflexión. Desde el punto de vista social, el sociólogo Fulgencio, ¿qué nos puede comentar frente a este desencuentro de menospreciar la vida de los ciudadanos? Bueno, es un tema muy crucial, muy preocupante de lo que estamos atravesando en los últimos años, podríamos decir más de 20 años últimos, en donde el transporte no ha logrado cambiarse. El transporte público, principalmente el del servicio urbano, es el más peligroso, el más crítico y que no garantiza un servicio acorde al progreso y desarrollo, al desenvolvimiento que va teniendo hilo en mejorar en todos los sectores, ¿no? Conforme al crecimiento poblacional. Siguen los mismos problemas, no hay ordenamiento en el transporte urbano. En algún momento se pretendió, se sacó algunas ordenanzas municipales, los cuales finalmente se echaron por tierra y que parece la cercanía de algunos dirigentes del sector del transporte urbano con las autoridades municipales o las componendas que pueda existir en campaña electoral finalmente son las que más pesan y hacen que no mejore, no cambie el servicio del transporte urbano. Hoy tenemos un servicio de la peor calidad, no garanticen nada. Eh, Seguimos consumiendo ahí el dióxido, ahí contaminados, viajando a asientos reducidos, con puertas destartaladas, sin seguro y a veces amarrados con cables y no hay seguridad. Los asientos que van adelante no tienen ya el cordón de seguridad o el cinturón de seguridad. No hay autoridad que pueda controlar. Se pensó mejorar, ampliar las rutas, han ingresado algunas unidades, pero que estas han cumplido ya su función en otras ciudades y las han trasladado en hilo, incluso están con el logo de otras ciudades. Entonces, en vez de mejorar el transporte urbano, ha ido decayendo paulatinamente y no hay autoridad alguna que pueda ordenar o pueda mejorar las mismas condiciones de los transportistas también, porque consideramos que son vidas humanas que están ahí, los que están manejando, a veces manejan o hay cobradores con bebés que los colocan en el asiento inicial. La policía parece hacerse la vista gorda, los inspectores de transporte, de igual modo, entre otros varios problemas que se tienen, Alberto. Claro, por eso nosotros señalamos un poco que es un problema social. Y este problema social, usted nos va a precisar en todo caso si es un pago político para no controlar, no poner orden desde el municipio a los transportistas, o al mismo tiempo ellos cuando han pedido, ¿no?, porque por norma ya deben salir estos vehículos que han pasado los 20 años, tanto en combis, en taxis, minibuses, etcétera, y lamentablemente no se aplica la norma. Sin embargo, nos dejan secuelas. Una de ellas es la que usted ha señalado. Está bien la necesidad de la mujer, de trabajar, de la mamá,
lleva a su niño y se queda dormido y lo llevan en el asiento de delante. ¿Y qué pasaría si fortuitamente hay un choque o un accidente? Tendríamos varias muertes, Dios no quiera, pero de por medio está un niño. No hay, las empresas no tienen, ¿no?, unos albergues donde deben estar los niños que deberían proporcionarles tanto a hombres y mujeres que trabajan en las diferentes instancias laborales, pero sin embargo no ocurre eso. Esta controversia es una conciliación política entre los transportistas. Cuando hablamos de transportistas estamos hablando de los dueños de las empresas. No estamos hablando del conductor, que es un asalariado, o el cobrador, que es otro asalariado. ¿Usted cree que hay controversia y conciliación en no hacer cumplir la norma y más bien exponer a los usuarios que subimos a las combis, como también a los trabajadores de estas unidades, teniendo a sus niños durmiendo al interior del vehículo, incluso ingiriendo sus alimentos? La necesidad obliga al trabajo. ¿Qué piensa al respecto? Sí, en efecto, parece ser más que evidente porque muchas veces los transportistas han mostrado cierto peso político cuando en ocasiones paran el transporte urbano y a veces incluso se llega a suspender las labores escolares. Entonces, el control de la autoridad parece ser inmanejable por el momento en todas estas gestiones que han venido pasando por más de 20 años. Hubieron momentos incluso que no querían cumplir las rutas, hacían lo que les den bien en gana, no se cumplía con algunas ordenanzas que daban la orden de abarcar algunas rutas, como recordamos, para poder llegar al campo ferial o algunas zonas donde tienen escaso transporte urbano. Pero el descontrol y el desorden en el transporte genera y cobra vidas como la que ha cobrado la vida de esta menor de edad de 12 años, Brianna, producto precisamente del descontrol en el transporte, el tener que trasladar a velocidades prohibidas en zonas donde no hay ningún control, no hay ninguna señalización y lo más preocupante, que por incumplir las rutas abarcan otras zonas que generalmente no pasan en las unidades y por acortar distancia o no sé, por ahorrar combustible, acortan distancias y van a velocidades prohibidas por zonas donde no están autorizados a hacer su paso. Y nadie controla el control o que pueda cumplir las rutas respectivas. A veces se están Los preguntando, transportistas van han a ir por exigido. ahí. Yo considero que no tienen por qué preguntar a los conductores si alguien va a ir por esa zona o por el otro lado, porque para eso tiene una ruta que tiene que cumplir, porque considero que en esas rutas también hay pasajeros que se bajan o como que también pueden estar esperando el servicio del transporte urbano. Entonces, eso es parte del desorden que se va notando, Alberto. Indudablemente no dudamos de que hay una especie de una componenda, porque a veces en campañas políticas salen 60, 80 más unidades de transporte urbano con pintas, con papelotes de determinado candidato y probablemente ahí son los acuerdos que se establecen. Claro, sobre todo transportando a los militantes, entre comillas, para el meeting A, para el meeting B, y eso lo hemos visto generalmente en todos los procesos electorales. Pero hay unas preguntas que nos gustaría que nos ayude un poco a desmenuzarlo. Los transportistas exigen, se les ha impuesto a su condición, o ellos exigen a la municipalidad a su condición de que se haga el plan de rutas. No se ha culminado el plan de rutas. Se ha ampliado las rutas, pero no se tiene una ordenanza municipal del plan de rutas donde fije los parámetros y evitemos lo que usted está señalando de acortar distancias porque le ganó la hora o porque no hay pasajeros o porque tiene, en fin, algo que hacer los amigos conductores. Y el otro es de que se han suprimido los cobradores en determinadas unidades móviles. Así es. Esto nos genera aún más el peligro en los que usan las combis, los minibuses. Indudablemente,
el conductor que está conduciendo el vehículo, pues no puede hacer varias cosas a la vez, ¿no? El cobrador va a ayudar en alguna medida si algún niño está por caerse de la unidad móvil o probablemente pueda corregir alguna anormalidad que se pueda estar presentando en el traslado. Y al subir y al bajar también muchas veces hay personas con discapacidad y el bus arranca o simplemente para que puedan por lo menos recogerlo, no cumple con recogerlo, es decir, los abandonan. O sea, hay varios problemas que se están generando en el transporte urbano por falta de cobradores. Ahora, a veces se señala de que, bueno, no hay para pagar. Entonces, aquí me parece que tienen que reinventarse los transportistas, reales transportistas que conozcan el sector para poder prestar el servicio, y lo que no está haciendo la autoridad es precisamente cumplir lo que prometieron en campaña en algún otro momento para ser elegidos, para poder modernizar el transporte urbano y favorecer a los mismos transportistas también, quizás con fuentes de financiamiento exterior. Sus servicios puedan ser mejores, puedan tener mayores ingresos, pero si vamos a tener un transporte paupérrimo, parchado, con asientos malogrados, que se cae, que se destartala, que desde el piso podemos notar que las llantas están dando vueltas, es decir, y va ingresando el smog. Entonces es un transporte pésimo el que estamos prácticamente teniendo como servicio, ¿no? Entonces, todos estos hechos son parte también de la falta de visión de la autoridad. Quizás esté priorizando otros sectores, pero este sector es totalmente esencial y se trata de las vidas humanas de la población, y cómo no queremos que pueda suceder, como usted también señalaba, hechos de lamentar, porque en cualquier momento estas unidades móviles que parecen no tener mayor control en cuanto a la parte técnica, puede tener problemas de frenos y otros, y ojo que están conduciendo pasajeros en buena cantidad, ¿no? Entonces, se requiere transportistas que conozcan el sector o se reinventen los que están, y los que realmente señalan que no les da ingresos del transporte, pues debería de cambiar de rubro, ¿no? Claro, hay una serie de deficiencias, como es, por ejemplo, retirar el cobrador. No hay quien ayude a subir a un anciano, a un adulto mayor, a una madre gestante. No dicen que este asiento es preferencial para un adulto mayor, para un ciego, para una madre gestante en estado de gestación. Entonces, ¿de qué estamos hablando si esto no hay un cobrador que les ayude a subir, les ayude a bajar? Porque el chofer está mirando el semáforo, está cobrando y va a tener que cerrar la puerta para continuar la ruta. Y no solamente eso, sino que ya el sistema o el modelo económico ha hecho que todo el mundo hable de ahorrar costos, de abaratar costos. En ese contexto es que retiran al cobrador, pero han puesto un megáfono. Y este megáfono lo mal utilizan llamando a los pasajeros y utilizando, ¿no?, las sirenas que le corresponde solamente usar a los patrulleros o a las ambulancias. Eso, ¿quién controla estos ruidos molestos y esta mala utilización de este megáfono cuando ellos utilizan los ruidos o los sonidos que identifican a un patrullero, a una ambulancia o a un bombero en el momento de una emergencia? Vamos a ir a una pequeña pausa comercial para que luego usted nos responda a esta pregunta desde el punto de vista de la sociología. No se mueva, por favor. Adelante con nosotros.
Córdoba, abogados y consultores. Servicios legales especializados. De la abogada Natalie Roque Córdoba. Nuestro equipo de abogados altamente capacitados está a tu disposición para brindarte asesoramiento y representación en procesos penales, civiles, administrativos, tributarios y más. Nuestras instalaciones están completamente adaptadas para proporcionar un servicio de atención rápida y oportuna, garantizando un ambiente propicio para tus requerimientos legales, respaldados por la experiencia y garantía de la abogada Margot Córdoba Tapia. En Córdoba, abogados y consultores, nos comprometemos a brindarte una atención de calidad. Todo un pool de abogados a tu servicio. Natalie Roque Córdoba, Elías Cosi Sosa y Margot Córdoba Tapia. Ubícanos en Luis de Cárcel, Manzana 31, Lote 1. Para consultas y citas, contáctanos al celular 938-18-1749, 955-630923 y al 953-948051. Córdoba, abogados y consultores. Atención Hilo. Ya estamos culminando la construcción del edificio más moderno de Hilo, Residencial Miramar. Es el orgullo y satisfacción de Consorcio GID2 presentarles este proyecto único en Ciudad Nueva, Distrito de Pacocha. Con un equipo de profesionales altamente capacitados, Consorcio GID2, conformado por las empresas Grupo 5 SAC y Delgado Lira S.A. Se especializa en la elaboración, diseño, construcción y gestión de proyectos en todos los sectores productivos, especialmente en proyectos inmobiliarios, garantizando la calidad y seguridad que usted merece. Pero eso no es todo. Imagínese disfrutar de todas las comodidades en su nuevo hogar, en los departamentos de Residencial Miramar, con amplios espacios, impresionante vista al mar y acabados de primera calidad. Este es el lugar donde sus sueños toman forma y se hacen realidad. Los esperamos en Residencial Miramar, ingresando a Ciudad Nueva, a un costado de la Compañía de Bomberos de Pacocha, o llámenos a los teléfonos 958-96-2382 y 959-37-5427. En Residencial Miramar, te esperamos para que visites nuestro espectacular departamento modelo. Amigos, estamos de retorno conversando con el sociólogo Fulgencio Quispe, viendo un poco el problema social del transporte para darle la seguridad. Se habla de calidad de vida, no podemos hablar de calidad de vida, tenemos que al menos mínimamente hablar de seguridad del conductor de la unidad móvil, como también de los usuarios que hacen uso de estos vehículos para trasladarse a sus domicilios o centros laborales. Cuéntenos, antes de ir a la pausa habíamos señalado tres estrategias. ¿Qué piensa? Sí, en efecto, creo aquí que la autoridad que tiene que por lo menos buscar unas alternativas de solución y solucionar el problema del transporte es precisamente el gobierno local, que no lo notamos en trabajo en algunos otros sectores también, como son principalmente servicios, pero nos referimos principalmente al transporte. A veces los políticos creen que por ser elegidos, bueno, ya tienen toda la capacidad de resolver los problemas grandes como se está presentando en el transporte desde hace varios años. De ninguna manera, ellos tienen que apoyarse con especialistas, con conocedores precisamente del transporte urbano, para solucionar, para que administren y controlen y ordenen el transporte urbano en la localidad, ¿no? Porque finalmente quien paga todos los platos rotos es la ciudadanía, con un pésimo servicio y con fatales consecuencias como la muerte de una niña de 12 años de edad. Entonces, para la mejora necesitamos técnicos entendidos, que recomienden a la autoridad y que den pautas y alternativas de solución, ¿no? Que se tenga especialistas como ingenieros de tránsito o ingenieros para la infraestructura vial, entre otros, que administren, que controlen y ordenen el transporte urbano, ¿no? En nuestra localidad. Creemos que ahí tiene una gran tarea la autoridad local, Alberto. Claro, cuando hablamos de inseguridad ciudadana,
no solamente estamos hablando de la delincuencia, también estamos hablando del transporte. Y esta inseguridad es por falta de mantenimiento a las vías. Hay huecos por todo lado y muchas veces por dilear, por esquivar un hueco, es que ocurren estos hechos, un choque o lamentablemente llevarse a un mascotita, pero como es un mascota nadie reclama, no hay problema, o un gato que hemos visto botados en la carretera. Eso también es deficiencia municipal. Y la otra es de que tampoco hay capacitación en seguridad vial, no hay señalética, no hay letreros. En diferentes lugares, especialmente en los colegios, especialmente, valga la redundancia, bajando de Kennedy, casi en todos los centros de educación, no hay rompemuelles, ¿no? Ojivas, como le dicen. No hay, a veces vemos dos policías tratando de hacer algo, pero es tan grande el crecimiento del transporte que sinceramente escapa ya no solamente a Serenazgo, ya no solamente a la Policía Nacional, de los profesores, ni el policía escolar, ni el padre de familia, ni el señor que está vendiendo los caramelos en la puerta del colegio. Porque el transporte, especialmente de carga pesada, los buses interprovinciales, los buses locales de las empresas, las camionetas, los autos, los taxis, las combis, es un ruido terrible en las horas puntas, en el cercado y en las partes alejadas de la pampa inalámbrica, luz, letreros, la cosa se pone difícil. ¿Cuál sería la reflexión para que este municipio, a través de esta sugerencia de transportes, empiece a salir, a ver los problemas? Que el señor alcalde, el sugerente de transportes salgan en las noches o en las madrugadas, en las horas puntas, a ver cómo arreglamos las pistas, cómo arreglamos los colegios y al mismo tiempo cómo visitamos las diferentes canchitas o losas deportivas donde los jóvenes van a practicar un deporte, como es el caso de la persona que estamos hablando que ha fallecido, que se venía de un entrenamiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo y en qué medida llamamos a la reflexión a nuestras autoridades? ¿A qué no estén sentados? ¿No? El sugerente que se ponga casco, que se ponga zapatos de seguridad, lo mismo el alcalde que no solamente para la inauguración se pone un casco blanco, como él hubiera supervisado o maneja o conoce todo el proceso de la inauguración de la obra. Por ejemplo, se molesta, señor alcalde, simplemente es un ejemplo para ver en qué medida se ponen los zapatos de seguridad y va a ver los problemas que se transporten. Lo hemos visto en una oportunidad recogiendo lobos, recogiendo llantas, ahí basura, al transporte. Ahí está la vida de cada uno de los peruanos, de los ciudadanos del pueblo. ¿Qué reflexiones nos darías frente a esta actitud de figuretismo y no de una figura que verdaderamente desarrolla, vigila la ciudad para mejorar la situación del pueblo? Sí, has tocado un punto sumamente importante, Alberto, en relación a la orientación y a la educación vial, que indudablemente debe comenzar desde casa y en los centros escolares. Muchas veces en los mismos colegios se habla del tema de seguridad vial, pero en la semana de seguridad vial o hacen coincidir con la currícula que se tiene. Creemos que seguridad vial debe ser un tema desde el inicio del calendario escolar porque todos utilizan el transporte público, de alguna medida, los buses del servicio escolar, entre otros, que indudablemente tienen que tener un control y no se está notando. Es más, no veo inspectores de transporte municipal, ¿no? O alguna vez se ha visto a algunas personas y alguien dijo que estas personas, ¿cómo podían controlar el servicio urbano o el transporte si ni siquiera saben manejar un vehículo, ¿no? Entonces, esos temas son preocupantes porque la autoridad tiene que darse cuenta, y no solamente la autoridad local, sino la autoridad desde los distintos sectores, porque ellos conforman precisamente un colectivo, una especie de asociación entre autoridades para responder a un tema tangencial, principal,
como que también has subrayado en el tema de seguridad ciudadana, que tiene mucho que ver con el transporte urbano y la seguridad, ¿no? ¿Cómo es posible En que... seguridad vial, ya ahora que recuerdo, sociólogo Fulgencio, seguridad vial, la minera empezó teniendo una zona donde se estaba educando a los niños cómo deben cruzar las esquinas, cómo se debe cerrar el semáforo, cómo se debe respetar el paso de trenes. Estaba ya en el patio de la empresa Sauder. Luego, por bien y gracia del señor Ernesto Herrera Becerra, lo trasladaron, donde actualmente funciona ya con el nombre del Parque del Niño. Y nadie da clases de seguridad vial ahí. Simplemente los juegos, luego se concesionó incluso, y a final de cuentas se perdió la visión de que se dio un inicio de empezar a educar a los niños en seguridad vial para tener en cuenta los trenes, los camiones, los buses y cómo cruzar las avenidas utilizando la señalética, que es muy importante. Eso se ha perdido. El Parque del Niño cambió ese era el objetivo, pero se cambió, quedó en parque y hoy en día lo tenemos cerrado. De ahí para adelante, los gobiernos regionales, perdón, los gobiernos locales de Herrera y compañía, famoso Fuerza Hilo, los que le han seguido, absolutamente nada han hecho en lo que significa educación vial. ¿Cree usted que este consejo lo retomará, así como dice que el malecón frente a la municipalidad es lo máximo y que vamos a traer el turismo con un desconocimiento de las reglas de seguridad de tránsito? Sí, correcto lo que subrayas. Indudablemente, muchas veces la autoridad piensa quizás que está en el mejor de los tiempos o que está haciendo una buena gestión. Lo podemos calificar individualmente de que tiene verbo, tiene forma de expresarse, de llegar a la población, pero lo hace quizás para cuidar parte de su imagen, pero la gestión es otra. La gestión, tendrá que darse cuenta la autoridad local que nuestra ciudad de Hilo carece en este momento de un transporte urbano digno. Indudablemente, no podemos estar ciegos ante esa cruda realidad, porque ahí los escolares, las personas de la tercera edad que son dejadas de lado, la población a veces colgados de los buses o por unidades destartaladas, con una serie de problemas y al momento no hay control. Rutas que no se concluyen o no se cumplen, es decir, las autoridades que deberían estar involucradas no están mejorando en nada el transporte público local. Y ellos viven, pareciera, otra realidad. Y no viven en carne propia los problemas que está pasando la ciudadanía, ¿no? La falta de recojo de pasajeros, o sabrán cómo es viajar en un bus repleto, un bus con problemas o con asientos reducidos, entre otros. La realidad nos está demostrando que no lo han hecho, probablemente estén muy bien acomodados con otro tipo de unidades, con todas las facilidades que tengan, ¿no? Entonces, lo más importante... Esperemos incluso, Fulgencio, esperemos que el Parque de la Familia, cuánto de dinero se ha invertido ahí, al menos un área lo dediquen exclusivamente para educación de seguridad vial a los niños. Buena alternativa. Que van a esta parte, ¿no? ¿Escucharán? Bueno, esperemos. Fulgencio, muchísimas gracias por tus reflexiones y recomendaciones para que las autoridades tomen en cuenta lo que la prensa manifiesta, lo que el ciudadano quiere que se le haga para respetar su vida. Habrá otra oportunidad para continuar hablando sobre el tema. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Sí, gracias a ti, Alberto. Ojalá que el transporte ya no siga siendo informal como se está notando. Buenas noches. Buenas noches, gracias a usted. Bien, amigos, vamos a una pausa y retornamos.